¿Eres espiritual? La pregunta trampa cuando te atreves a salir de tu zona de confort. En noviembre de 2011 decidí dejar mi trabajo y la empresa para la que había trabajado durante casi 7 años. En aquel momento vivía en Shanghái y era completamente ignorante del camino que se abría ante mí. Casi 15 años más tarde, y después de algunas vueltas, caídas, levantadas y vueltas a caer, me atrevo a contestar esta pregunta que tan alegremente se hace en ciertos foros, pero que pienso que no se aborda con la suficiente profundidad. Antes de meternos en materia, me gustaría aclarar cuáles son los foros a los que me refiero. Generalmente están compuestos por hombres y mujeres de diversas edades, nacionalidades y ambientes socioculturales. Podría decir que la mayoría provenientes de civilizaciones judio-cristianas. Lo que tienen en común, además de la decepción por sus religiones primarias, es la búsqueda de un sentido más profundo de la vida, algo más que trabajar y pagar facturas. Me atrevería a decir incluso que mucha gente que nunca ha entrado en estos foros podría encajar en ellos. Y digo con claridad que de alguna forma también soy parte. Es importante aclarar que, por norma general, la gente llega a estas reuniones de forma voluntaria y formando parte de un proceso particular, de una búsqueda. Llegar aquí es sano y saludable, pero lamentablemente estos espacios también son el caldo de cultivo para que algunos y algunas indeseables se puedan aprovechar de los más vulnerables. Dicho y dejando esto claro, vamos al lío. ¿Eres espiritual? ¡Pam! Una de las primeras preguntas que te pueden caer nada más llegar. Puede ser tan sorprendente e inesperada como preguntarle a un niño de 6 años la raíz cuadrada de 625. A pesar de esto, la mayoría de la gente se atreve a contestarla con un rotundo sí. Otros no saben qué decir y ante su asombro, alguien le rescata con algún parafraseo espiritual. Muy pocos dicen no. Como antes decía, creo que es una pregunta importante y profunda, a la que generalmente no se le da la importancia que tiene y que quizá, apremiada por el bypass espiritual del momento, pasa rápidamente a un segundo plano. Durante todos estos años he puesto especial atención en esta pregunta y he tratado de desengranarla y reformularla muchas veces para poder darte algo que te sirva y que puedas utilizar si es que alguien te hace esta pregunta o si simplemente te la quieres hacer a ti mismo. Lo primero es ver la definición de la palabra espiritual. Si quiero saber si soy espiritual, tendré que saber qué significa, ¿no es cierto? Pues bien, la RAE en su primera acepción dice, perteneciente o relativo al espíritu. La segunda dice, dicho de una persona muy sensible y poco interesada por la materia. Fijémonos que aquí comienza la confusión. La primera acepción puede dejar fuera a todo aquel que niegue la existencia del espíritu, pero la segunda puede incluirlo si se considera sensible y no tiene interés en la materia. Del mismo modo, puede ocurrir en sentido contrario. Puede dejar fuera a alguien que se considera parte del espíritu, pero no por ello sensible o poco interesado en la materia. ¿Me sigues? Esto me llevó a, durante un tiempo, preguntarme cuál es el significado de espíritu, y aquí la cosa se complica enormemente. La RAE tiene 11 acepciones que, más que aclararnos qué es lo que es, describen el significado según el uso de la palabra. Aquí te doy las más relevantes. Ser inmaterial y dotado de razón. Alma racional. Principio generador, carácter íntimo, esencia o sustancia de algo. Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. Ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo. Vivacidad, ingenio. Diablo, ángel revelado. Don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas. ¿Qué? ¿Vas entendiendo ahora lo que decía de la profundidad de la pregunta? Pues sigamos. Todas estas nuevas dudas que se fueron generando a medida que tiraba del hilo me hicieron hacer un pequeño estudio cuando acudía a algunas reuniones con amigos que se encontraban en un camino de búsqueda, como yo. El estudio consistía en preguntarles qué era para ellos el espíritu. Mi sorpresa fue que por lo general no había una definición clara y común, sino que cada uno daba una explicación muy subjetiva de lo que era para ellos. Incluso en algunas ocasiones no sabían explicar qué entendían por espíritu. Lo que sí parece común es que la mayoría lo relaciona o considera un sinónimo de alma. Pero si vamos a la RAE para ver qué significa alma, esto se nos retuerce de nuevo con 16 acepciones, dando como resultado una ensalada conceptual entre alma, vida, espíritu, ánima, sustancia o principio sensitivo. Como aún no tenía nada claro, pensé que consultar la etimología de la palabra espíritu podría ayudar. Viene del latín,
de la palabra spiritus, que tiene a su vez una relación directa con la palabra spirare, verbo que hace referencia a la acción de soplar como parte de la respiración. Menudo cacao. Ni siquiera en el origen de la palabra podemos encontrar algo de claridad que nos ayude a responder la dichosa pregunta. Además, todo esto es considerando el latín. ¿Pero qué palabra tienen en otras lenguas para referirse a espíritu? ¿Se referirán al mismo concepto? ¿Tendrán la misma cosmovisión? Analicemos un poco. En griego, la palabra espíritu es neuma, que significa aliento o aire. En hebreo es ruach, que significa viento, aliento o espíritu. En árabe es ruh, muy parecido al hebreo y cuyo significado es espíritu o alma. En alemán es Geist, que se traduce como espíritu, mente o intelecto. En sánscrito es Atman, que significa yo profundo o esencia interior eterna, y curiosamente se parece mucho a alma fonéticamente. Los mexicas tenían hasta tres palabras distintas para conceptualizar el espíritu. Los mayas se referían a una fuerza sagrada o divina por Q. En la cultura andina tienen Kamak, y es la fuerza que anima o el principio vital. Pero para ellos todo tiene Kamak, no solo lo que está vivo. Esto se complica. Parece un rompecabezas sin solución. ¿Cómo podemos encontrar una definición que pueda valer para todos en el siglo XXI? Es algo complicado, por el simple hecho de que al ser humano le cuesta mucho aceptar las ideas o conceptos filosóficos de otro. Somos tremendamente egoístas y esto también afecta a lo intelectual y filosófico. No obstante, me atrevo a compartir de aquí mis divagaciones mentales para al menos poder responder a la pregunta de si somos espirituales la próxima vez que nos pregunten. Vamos a ver. Si recapitulamos la palabra espíritu o el concepto que el ser humano trata de explicar con esta palabra, en latín o en otras lenguas, hace referencia a una parte de la realidad, que existe pero que nos es complicado definir claramente porque es algo etéreo o no tangible. De hecho, que no sea algo tangible es posiblemente la razón por la que el materialismo moderno, por ejemplo, niega la existencia de un espíritu. Sin embargo, cuando miramos a las culturas ancestrales, hay una tendencia clara a comprender la realidad en un estado primigenio como algo dual, un baile entre la materia y espíritu. Bien, si podemos decir que los ancestros llegaron a una conclusión inicial parecida, la podemos usar como punto de partida sólido para nuestro objetivo. Veamos qué dice la RAE sobre el significado de materia. Su primera acepción dice: realidad espacial y perceptible por los sentidos de la que están hechas las cosas que nos rodean y que con la energía constituyen el mundo físico. Aquí aparece el término energía como parte de la danza con la materia. ¿Será que los antiguos a lo que se referían era algo más parecido a lo que la ciencia llama energía? Puede ser, pero lo que intuyo es que a lo que los antiguos se referían era algo que incluía la energía, o que esa cosa que querían definir se podía manifestar como energía, pero no solo como eso. Volviendo a la cultura andina, en su cosmovisión, hay varios conceptos mitológicos que hoy en día se pueden relacionar con conceptos y teorías científicas. Voy a explicar brevemente Huiracocha, Pachamama y Pachacamac. Huiracocha es una figura humanoide que tiene un ojo cuadrado y un ojo redondo, y en sus manos sostiene dos cetros, con una y dos cabezas respectivamente. Huiracocha significa, para entendernos, fuego y agua. Hay gente que habla de Huiracocha como si fuera un alienígena, pero lo cierto es que, tras un largo estudio en tierras andinas, entendí que Huiracocha es una representación simbólica de cuando la materia y la energía se encontraban juntas de forma homogénea. En otras palabras, es lo más parecido a lo que en Occidente se conoce como lo que había antes del Big Bang, y en algunas religiones como el Creador. La mitología andina cuenta que cuando Huiracocha suelta los cetros, la realidad, Pacha, se forma, manifestándose la energía femenina, Pachamama, y la masculina, Pachacamac, la materia y la energía, de forma heterogénea en nuestro universo cuatridimensional. Esto concuerda con la teoría del Big Bang. La materia y la energía se manifiestan y se crea el universo de cuatro dimensiones que hoy conocemos, tres del espacio y una del tiempo. Nos encontramos de nuevo con la dualidad, y aquí la cultura andina nos da aún más pistas para llegar a algo que nos sirva, pues, como hemos dicho antes, según su cosmovisión, todo tiene materia y espíritu. No es algo exclusivo de los humanos como en otras culturas o corrientes filosóficas se piensa. Si vemos que estas culturas, a pesar de tener miles de años, tenían estos profundos entendimientos, podemos adentrarnos en la ciencia y ver que aquello que los antiguos llamaban espíritu hacía referencia al opuesto complementario de la materia, que forma, junto con esta, el universo, y que a día de hoy se manifiesta de diferentes maneras, como por ejemplo
la energía, la gravedad, la radiación o el electromagnetismo. Por tanto, una definición que planteo para el concepto que tratamos de definir como espíritu es todo aquello que no es materia, que es parte de la realidad manifiesta. En la cultura andina existen diversas representaciones de Pachamama, que es la materia y la madre del espacio, pero no existe ninguna representación de Pachacamac. Los antiguos eran tan sabios que no representaron algo que no tiene materia, pero sí sabían que era parte esencial de la realidad, el opuesto complementario de la materia, y le dieron su nombre. Por tanto, más que tratar de definir qué es el espíritu, debemos ir entendiendo qué forma parte de él. El tiempo, la energía, la radiación atómica, el electromagnetismo y la gravedad son algunas de las que conocemos. Pero el misterio sigue guardando sorpresas insospechadas para que la ciencia siga descifrando los secretos que el espíritu guarda. Volviendo a la pregunta inicial, lo que me parece bastante claro es que somos espíritu, al igual que somos materia, que nuestro espíritu engloba todo aquello de nosotros que no es materia, y que ser espiritual no requiere ninguna habilidad especial, ni un cursillo que se vende en redes sociales. Tampoco hace falta vestirse con un tipo específico de ropa, ni llevar amuletos o artículos con símbolos llamativos. Todos somos espirituales por el simple hecho de que existimos en esta realidad, y cada uno puede vivir su espiritualidad como le plazca. Ahora, la pregunta que se me ocurre que debemos hacernos es si somos conscientes de nuestro espíritu, si tenemos una práctica que nos ayuda a reconocerlo, explorarlo y cultivarlo en el día a día. ¿Por qué aquí el kit de la cuestión? Si en el universo hay un equilibrio entre la materia y lo que no lo es, o por lo menos tiende a ese equilibrio, quizá nosotros tenemos que buscar o tender a ese mismo equilibrio. Y para ello debemos darle su justa atención a la materia y al que no es materia. ¿Y tú? ¿Eres espiritual?